bien serios además. Hablamos del colectivo de las enfermeras, uno de los colectivos profesionales más feminizados. Y hoy en el tiempo de igualdad, aquí en Buenos Días Canarias, vamos a poner el foco en el aumento de las agresiones a las enfermeras del Servicio Canario de la Salud. Y vamos a hablar de este asunto con Noemí Galván, delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria. Buenos días, Noé. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues un incremento que se produce tanto en Canarias como también a nivel nacional, y es una denuncia que ha hecho el sindicato profesional SATSE. Hoy nos acompaña su delegada de Igualdad, Alejandra Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Alejandra. buenos días a las dos. Bueno, ¿de qué cifras estamos hablando, Alejandra, de incremento? Estamos hablando de un incremento importante. Resulta que hay un total de 544 agresiones registradas en el año pasado, de las cuales 185 correspondían a enfermeras. Esto supone, con respecto al año anterior, un incremento de un 23%, que si viéramos años anteriores, pues se ha ido incrementando año por año. Es un incremento importante. Cuando hablamos de agresiones, Alejandra, se refiere a agresiones tanto físicas como verbales, ¿verdad? Efectivamente. Verbales pueden ser insultos, pueden ser menosprecios, pueden ser y por supuesto físicos, pueden ser empujones, agresiones más fuertes y demás. Estamos hablando de algo serio. En las últimas semanas se está hablando mucho de ese incremento de los picos asistenciales en esta época del año, también por la crisis en las urgencias. ¿Cómo afecta la saturación de los centros a este nivel de crispación que se puede vivir? Bueno, eso todos nos podemos poner en lugar de cualquier familiar que tenga un paciente, que se pasen las horas y demás, y la cargamos con el primero que nos venga a dar información, que suele ser enfermería, que al estar en ese estrecho contacto con el paciente, pues es el primero que va a recibir todos esos insultos y demás, si es que en realidad llega a eso. Es verdad, en la saturación de los servicios, hay de servicios como urgencia, que es el que más próximo tenemos, en los servicios de urgencias también de atención primaria, que también lo vemos, esa crispación de la población nos la traslada. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿vale? Los medios los tiene que poner la administración. Nos vemos muchas veces incapacitados de poder ayudar más porque no podemos dar más de nosotros que lo que vemos. O sea, esa saturación, esos pacientes que tú quieres ayudar, porque al fin y al cabo ese contacto que nosotros tenemos, ese cuidado que queremos desarrollar, pues lo hacemos muy superfluo, ¿vale? Vemos pasar el tiempo y ese tiempo es lo que las familiares muchas veces pues lo pagan con nosotros. Nosotros a los trabajadores pues los apoyamos en todo lo que sea contra esas agresiones. Cada administración tiene que tener sus protocolos, entrar, y nosotros apoyamos para que esas agresiones que terminan siendo, pues termina que el personal coja bajas, no quiere ir a trabajar, o inclusive que llegue a dejar la profesión, ¿vale? Es una crispación bastante fuerte. Alejandra, hablábamos al principio de un colectivo feminizado, mayoritariamente. ¿De qué representatividad estamos hablando de mujeres en la plantilla? Bueno, estamos hablando de que aunque hayan enfermeros masculinos, representamos el 80% de la profesión femenina. Los compañeros masculinos, que aunque ellos sean, si les llaman enfermeras, pues no lo ven como algo mal, porque ellos son enfermeras, igual que nosotros. ¿Hay un componente de género, por tanto, también añadido en estas agresiones? Hombre, siempre la mujer se la ve como más débil y es como más accesible que un hombre. También se han dado agresiones a hombres, a enfermeros masculinos, y a los cuales se les ha atendido y demás, pero es verdad que el número de agresiones es superior en mujeres, porque se las ve como inferiores, como que pueden contra ellas. De hecho, es habitual, Marta, Alejandra, el estereotipo, ¿no? Normalmente vemos a dos personas con uniforme sanitario y muchos pacientes todavía se dirigen al hombre, aunque sea enfermera, sí, bueno, como doctor. Y ella normalmente, la niña, o se presupone que es la enfermera en lugar del especialista. Porque además la ven como más jovencita y más tal. Pues sí, es un estereotipo que va a ir cambiando, porque de hecho, digamos, la medicina está cambiando. Quienes quedan más antiguos y demás son la gente más mayor y se va incorporando al cuerpo de trabajo mujeres más jóvenes. O sea, muchas mujeres están en medicina. Y en el caso de que se produzcan estas agresiones, tanto físicas como verbales, ha hablado usted incluso de empujones, de amenazas, de gritos. ¿Cómo es el protocolo? ¿Están bien formadas las enfermeras para saber cómo actuar en esos casos? Porque dependerá también de la situación, ¿no? Hombre, y depende también de la persona también, claro, con la sensibilidad que tenga y cómo pueda actuar. La administración tiene que poner en práctica unos protocolos que ya están establecidos y saben a quién acudir y cómo reemplazar a ese personal, ¿vale? Pero es verdad que en esos momentos tan críticos, ¿vale? El trabajador se queda indefenso. O sea, ¿cómo actúas ante una agresión, aunque te insulte? Sin responderle, claro, o sea, porque tampoco puedes estar respondiendo.
Es difícil, es difícil, pero tiene que meter mano la administración y muchas veces los recursos humanos son digamos un hándicap. Hay que aumentar el recurso humano, ¿vale? Para que esa saturación pueda ir diluyéndose. De hecho, la OIT reconoció a la Organización Internacional del Trabajo esas agresiones al personal sanitario en 1998 y el Código Penal en España se reformó para considerar además al personal sanitario equiparable a una autoridad. Luego a la hora de denunciar, ¿cómo estamos? ¿Qué porcentaje de esas agresiones acaban en una vía de denuncia? Pues a la Fiscalía precisamente el año pasado llegaron solamente 41 casos. Imagínate, de esos 544 casos de agresiones registrados que hubieron en el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, 41 llegaron afuera. El por qué tampoco, porque yo me imagino que la gente no querrá extrapolarlo fuera para revivir otra vez. Te digo que mucha gente termina abandonando los servicios, o sea, termina dejando la profesión y es una pena. Desde luego, porque al final es capital humano que hace falta. Sí. ¿Ustedes a nivel nacional están pidiendo cambios legales también en este sentido? Sí. Nosotros queríamos que, o sea, con el apoyo de la población, viendo las demandas que tienen y demás, hay una proposición de ley de ratios que llamamos para que se tengan en cuenta esos ratios. ¿Qué quiere decir eso? Que por ley se establezca cuál es el mínimo que se puede establecer de personal que atienda número de pacientes. ¿Vale? Pero eso ha quedado a las puertas, llevamos años peleándolo a ver si a nivel nacional, tanto no solamente en la pública, sino también en la privada, que se establezcan esos ratios necesarios. ¿Cómo estamos ahora mismo de ratios en Canarias? De ratios en Canarias, la verdad es que depende de los servicios y demás, estamos muy justitos, la verdad es que estamos muy justitos. Pero cuando se producen esos picos asistenciales... Debería incrementarse al doble en la asistencia del personal. ¿Y podría movilizarse de alguna manera o agilizarse los trámites, por ejemplo, de contratación, que ayudaran en un momento dado a apoyar esos picos asistenciales? Dependerá de la administración y de cómo lo que haga. Lo que no puedes hacer es ofrecer un contrato de una semana solamente, porque nadie te va a venir a trabajar una semana. Tienes que poner contratos atractivos para que la gente pueda coger y venir. Ese efecto llamada que decimos. Desde luego es un problema, ¿no?, que estamos viviendo además ahora mismo, que tiene un componente de género también, a que queríamos acercarnos en este espacio de igualdad esta semana, porque como estaba diciendo Alejandra, sigue siendo mayoritariamente el 80% una profesión feminizada que se tiene que enfrentar también a estas situaciones críticas. Alejandra Sánchez, responsable de igualdad en SATSE, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana también. Muchas gracias por permitirme dar voz a los enfermeros y enfermeras. Siempre tiene aquí el plato de Buenos Días Canarias, ¿no? Nos volvemos a ver la semana que viene. La semana que viene, hasta la próxima. Bueno,